Imagínate caminando por un camino en T resulta familiar. Lo has recorrido tantas veces que conoces cada curva, cada silencio, cada piedra que insiste en hacerte tropezar. Hay una especie de seguridad silenciosa en esa repetición, una especie de comodidad incómoda. Pero, ¿y si te dijera que ese camino no lo elegiste tú? ¿Y si esa dirección, ese paisaje, ese rumbo, no fueran realmente tuyos? Tal vez ya estás construyendo tu realidad desde una programación que nunca fue tuya. Una historia implantada, repetida, enseñada, pero que no nació dentro de ti. Puede que, en lo más profundo, exista una sensación de desajuste, como si tu vida estuviera fuera de eje, como si algo constantemente te jalara hacia atrás, al mismo punto de partida, incluso después de tantos pasos. Y esa sensación no es una ilusión, es un síntoma, un reflejo de que tal vez la mente que está guiando tu camino, esa mente que toma decisiones, que piensa, que reacciona, está operando en piloto automático. La mayoría de nosotros vive así, aun creyendo que está eligiendo, cuando en realidad solo está repitiendo. Bruce Lipton, biólogo e investigador de la epigenética, nos recuerda una verdad poderosa y muchas veces ignorada: no estamos determinados por nuestros genes. Somos moldeados por lo que sentimos, pensamos y creemos. El entorno interno, nuestras emociones, memoria, traumas y creencias, tiene más poder sobre nuestra biología que cualquier herencia genética. Eso significa que, cada día, tu cuerpo está respondiendo a comandos invisibles, y muchas veces esos comandos provienen de experiencias pasadas que ya ni recuerdas conscientemente, pero que tu subconsciente sigue cargando como verdades absolutas. Joe Dispenza, otro científico de la conciencia, complementa esta visión diciendo que cada pensamiento recurrente es como una descarga eléctrica en el cerebro, una instrucción silenciosa enviada al campo electromagnético que te rodea. Ese campo, como un holograma vivo, graba y refleja lo que más piensas y sientes. Y así, sin darte cuenta, vas colapsando la misma línea de tiempo, el mismo tipo de día, el mismo tipo de relación, el mismo tipo de ausencia. Todo porque tu cuerpo sigue transmitiendo la señal de lo que aún no ha sanado. La realidad que vives hoy puede ser solo una repetición energética, un eco emocional que se repite cada mañana. Y cuando eso sucede, no es porque estés fallando espiritualmente, no es porque pienses negativamente, es porque existe una transmisión invisible, constante, automática, que necesita ser interrumpida con conciencia, presencia y amabilidad. La meditación cuántica, cuando se comprende profundamente, no es una súplica al universo, es un portal, un reinicio silencioso, donde enseñas a tu cuerpo a salir del modo supervivencia y lo invitas a habitar una frecuencia que aún no ha vivido, pero que ya es posible, porque el universo no responde a lo que deseas con fuerza, responde a lo que vibras con verdad. Puede que ya estés usando la brújula correcta, pero aún atrapado en el mapa equivocado, y hoy quizás sea el día de abrir esa brújula otra vez y preguntarte, con honestidad amorosa, ¿cuál es la línea de tiempo que mi cuerpo sigue manifestando sin que yo lo note? Esa pregunta es el inicio del camino, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia adentro. Hay un dolor silencioso que pocos logran percibir. No grita, no se muestra con claridad, pero aún así dirige decisiones, sostiene patrones y moldea lo que se repite día tras día. Ese dolor es el vestigio emocional de un pasado que todavía vibra dentro de ti, incluso cuando ya decidiste seguir adelante, incluso cuando te dices a ti mismo: eso ya quedó atrás. Lo que te ata no es el pasado en sí, sino la frecuencia que ese pasado dejó en tu cuerpo. Es la señal de una nostalgia no resuelta, de una injusticia no comprendida, de un abandono no acogido. Es la memoria viva, no de lo que ocurrió, sino de cómo te sentiste. La mente puede olvidar en el cuerpo. No, cuando tu frecuencia emocional está arraigada en memorias antiguas, no hay espacio vibracional suficiente para que lo nuevo se manifieste. Es como intentar sintonizar una estación de radio nueva, manteniendo el dial atascado el anterior. Y entonces, aunque cambies de ciudad, de trabajo, de relación o de rutina, algo se irrita porque la señal sigue siendo la misma. El apego que duele no es solo hacia la persona que se fue, la etapa que terminó o el trauma que enfrentaste. El apego más profundo es hacia la identidad que construiste a raíz de todo eso. Te acostumbraste a ser esa versión de ti que sobrevivió al dolor, que aprendió a protegerse, que moldeó sus comportamientos para no volver a sufrir. Y ese yo
todavía transmite un campo magnético que emite, cada día, la señal del dolor no reconocido. El universo no interpreta tus palabras, escucha tu vibración, y cuando esa vibración está hecha de nostalgia, miedo, rechazo o rabia, disfrazada de control, la realidad responde con precisión, a no como castigo, sino como un reflejo fiel de tu frecuencia más íntima. Tal vez ya intentaste cambiar, ya hiciste cursos, libros, cambiaste hábitos, pero aún así, ese algo que insiste en volver, no es señal de fracaso. Es señal de que hay un circuito emocional, un ciclo neuronal, todavía activo, esperando ser acogido, un patrón que no necesita ser arreglado, sino comprendido. Por eso, el primer paso es identificar los detonantes, esos pequeños momentos del día que activan sensaciones desproporcionadas, una mirada, un silencio, un mensaje sin respuesta, un toque de desprecio. En esas reacciones se esconden los hilos que todavía te conectan con líneas del tiempo pasadas. Y cuando identificas esos hilos con amor, sin culparte, sin querer arrancarlos con fuerza, algo empieza a disolverse. Porque lo que el dolor más desea es service, y cuando lo ves con presencia y compasión, ya no necesita repetirse. Por fin, puedes ser liberado. Hay una idea muy difundida en los caminos de la espiritualidad moderna que, aunque bien intencionada, puede generar una profunda frustración. La idea de que basta con desear con fuerza, repetir afirmaciones positivas o visualizar con frecuencia para que el universo conceda lo que pedimos. Pero, ¿y cuando eso no sucede? ¿Y cuando deseas con fe, sueñas con intensidad, afirmas con convicción, y, aún así, todo permanece igual? En ese punto, muchos comienzan a culparse, a creer que están haciendo algo mal, que no están elevando su vibración lo suficiente. Pero la verdad no se trata de esfuerzo, se trata de coherencia, porque no es lo que deseas con la mente lo que moldea tu realidad, es lo que vibras con todo tu cuerpo. Bruce Lipton nos recuerda que más del 95% de nuestros comportamientos, pensamientos y emociones están dirigidos por programas subconscientes. Eso significa que, incluso cuando afirmas quiero abundancia, si en tu cuerpo habita la memoria vibracional de la escasez, es esa escasez la que seguirá siendo transmitida al campo. El universo responde a lo que se sostiene con constancia, no a lo que se desea con urgencia. Existe una diferencia profunda entre querer algo y ser eso. Puedes querer paz, pero vibrar inquietud. Puedes desear amor, pero vibrar miedo al rechazo. Puedes soñar con libertad, pero vibrar la culpa de no merecerla. Esa disonancia no es tu culpa. Es el reflejo de una sociedad que nos enseñó a pensar en positivo, pero no nos enseñó a sentir con integridad, a cultivar intenciones mentales. Sin alinear el cuerpo emocional, el cerebro, por sí solo, no crea lo nuevo, solo repite lo que ya está disponible energéticamente. Si tu campo aún está lleno de instrucciones antiguas, de traumas, creencias, inseguridades heredadas, entonces, por más que desees, lo que se colapsará será siempre lo más familiar, lo más vibracionalmente activo. Y por eso, la falta de resultados no es un fracaso espiritual, no es señal de debilidad, es una invitación a la reconexión interna. Porque antes de querer cambiar el mundo de afuera, es necesario sentir el mundo de adentro, enseñarle al cuerpo a confiar, a agradecer, a habitar la emoción del futuro, como si ya estuviera aquí. Tal vez la pregunta más transformadora ya no sea ¿qué deseo?, sino ¿qué está vibrando mi cuerpo ahora? Porque eso es lo que el campo está escuchando. Eso es lo que se transforma en línea del tiempo. Esa es la verdadera jornada de la manifestación. No una lucha entre querer y no tener, sino una integración delicada entre el sentir y el ser, entre la intención y la vibración, entre el deseo y la presencia. Existe un momento sutil, casi imperceptible, en el que la práctica espiritual deja de ser un gesto de reconexión y se convierte en un intento silencioso de control. Es cuando te sientas a meditar, cierras los ojos con intención, respiras profundo, pero por dentro estás suplicando que la realidad cambie ya, que algo suceda, que llegue la respuesta, que el sufrimiento termine. Esa urgencia escondida convierte la práctica en tensión. El cuerpo parece estar en calma, pero el alma grita por alivio. La mente parece presente, pero el corazón vibra ansiedad. Y así, aunque medites todos los días, lo que sigue vibrando es la frecuencia de la espera del vacío, de la distancia entre el ahora y el deseo. La meditación cuántica, cuando se comprende de forma auténtica, no es una técnica,
para acelerar resultados. Es un portal para reencontrarte con tu estado natural de ser. No sirve para forzar al universo a que te entregue algo. Sirve para disolver la ilusión de separación entre lo que deseas y lo que ya eres. Porque en el campo cuántico, todo lo que se siente con verdad ya existe en potencia. Joe Dispenza nos revela una clave poderosa. No se trata de pedir algo al campo, sino de convertirse en eso dentro del campo. Esa frase lo cambia todo. Nos enseña que el universo no responde a la intensidad del deseo, sino a la estabilidad de la vibración. Y esa estabilidad solo nace cuando hay entrega, cuando hay confianza, cuando ya no estás intentando manipular el tiempo, sino volviéndote coherente con aquello que deseas manifestar. El tiempo no se rinde ante la prisa, se abre ante la presencia. Y muchas veces es justo cuando dejas de intentar que todo comienza a alinearse, porque la energía que insiste bloquea, la energía que permite fluye. Hay muchos relatos de personas que pasaron años intentando manifestar algo y solo lo lograron cuando se olvidaron de que lo estaban intentando, cuando el deseo dejó de ser un esfuerzo y se volvió un estado natural, cuando el yo quiero se transformó en yo soy. Eso no es magia, es coherencia vibracional, y esa coherencia no exige perfección, pide verdad, pide que estés completo en lo que sientes, que aceptes el ahora como punto de partida, no como un error, que entres en la meditación como quien se reconecta, no como quien hace un intento más por escapar del dolor. Cuando cambias el transmisor interno, la realidad cambia como consecuencia, y ese cambio no llega como un milagro externo, sino como una respuesta orgánica a un nuevo estado del ser. Es el campo devolviendo el reflejo de lo que empezó a vibrar dentro de ti. Es el mundo reflejando un yo que por fin se permitió ser. No siempre es el pensamiento lo que necesita transformarse. A veces es el cuerpo, porque el cuerpo guarda más memorias de las que la mente puede recordar y sigue reaccionando día tras día, como si el ayer aún estuviera ocurriendo, como si el dolor antiguo todavía fuera presente, como si el trauma aún fuera una amenaza. Por eso, pensar en positivo no basta, porque la vibración no nace de un pensamiento aislado. Se sostiene en la integración entre imagen, emoción y movimiento. Esa tríada tiene poder. Cuando unes una visualización clara, una emoción sentida y un gesto físico simbólico, estás creando un nuevo circuito neurológico y energético. No solo estás imaginando, estás enseñándole al cuerpo a vivir una nueva verdad. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevos caminos a través de la repetición consciente. Pero más allá de eso, la espiritualidad aplicada nos muestra que, al hacerlo con intención, también estás alterando la frecuencia que el campo a tu alrededor registra. Imagínate ahora viviendo ese futuro que tanto deseas, pero no solo con la mente. Imagínalo con todos los sentidos. ¿Cómo sería despertar en ese futuro? ¿Qué sonidos habría? ¿Qué aromas estarían en el aire? ¿Qué sensación descansaría en tu pecho? Y mientras lo sientes, toca tu corazón con firmeza, respira profundamente. Haz un pequeño gesto con el cuerpo como si anclaras esa emoción. Esto no es fantasía, es ensayo vibracional. Vivir hoy como si el futuro deseado ya estuviera activo dentro de ti, no es fingir. Es crear, porque el campo responde a lo que se siente con verdad, no a lo que solo se mentaliza con prisa. Cuando practicas esa presencia emocional, aunque solo sea por unos minutos al día, comienzas a formar nuevas conexiones neuronales y con el tiempo, el viejo patrón que te mantenía atado a la línea del tiempo del dolor pierde fuerza, porque un nuevo camino comienza a abrirse. Esta práctica no tiene que ser compleja, tiene que ser constante. 3 pasos sencillos en presencia consciente con el cuerpo, elección intencional del estado emocional, visualización con el sentimiento encarnado. Repítelo con ternura, sin exigencias. Sin prisa. No se trata de cambiar el mundo allá afuera, se trata de habitar un nuevo mundo dentro. Y ese mundo poco a poco empieza a reflejarse fuera, porque el universo no te da lo que quieres, te devuelve lo que te permite sentir con totalidad. Existe un error sutil que impide a muchos acceder a la realidad que desean en el intento constante de controlar. Controlar el tiempo, controlar las señales, controlar el camino, como si manifestar fuera una ecuación exacta, donde cada pensamiento tuviera que generar un resultado inmediato, como si el universo obedeciera al deseo. Pero el universo no es una máquina de pedidos, es un espejo, y un espejo no refleja lo que exiges, refleja lo que eres, de manera sostenida, coherente y silenciosa. Puedes mirar al espejo y sonreír, pero si por dentro aún hay miedo, dolor,
rabia o carencia no reconocida, es esa vibración la que será reflejada, porque el espejo cuántico del universo responde a la vibración detrás de la intención n o a la intención en sí. Por eso muchas personas no ven cambios, incluso después de años de esfuerzo espiritual, porque ese esfuerzo nace desde la carencia, y la carencia es lo que vibra más fuerte. Bruce Lipton nos enseña que el sistema límbico, la parte emocional del cerebro, puede anular completamente los esfuerzos lógicos y conscientes. Es decir, aunque tú digas que quieres algo, si tu cuerpo aún guarda la vibración de la duda o el miedo, esa será la energía que el campo registre. El autosabotaje ocurre de forma sutil, casi siempre inconsciente. Y es ahí donde la metáfora del espejo se vuelve más profunda. Intentar cambiar el reflejo sin cambiar el rostro es inútil. Intentar transformar el mundo externo sin transformar la vibración interna es agotador. Y seguir insistiendo solo genera más frustración, más autoexigencia, más sensación de estar falando espiritualmente, como si la manifestación siempre estuviera un paso adelante, escapándose entre los dedos. Pero ¿y si el camino no fuera forzar más, sino percibir más? ¿Y si, en lugar de desear con más intensidad, simplemente guardaras silencio para escuchar lo que verdaderamente estás vibrando en este momento? ¿Y si, en vez de afirmar lo que quieres, reconocieras lo que aún resiste dentro de ti? Porque solo lo que es aceptado puede ser transformado. Menos intención forzada, más presencia que abraza. Esa es la clave, porque el universo no está pidiendo esfuerzo, está pidiendo coherencia. Y la coherencia no nace de la urgencia, sino de la integración, de la verdad que vives cuando dejas de intentar ser algo distinto y simplemente eres, en paz, incluso en medio del proceso. El espejo refleja, y aquello que reflejas con totalidad, el universo inevitablemente lo devuelve, no porque lo pediste, sino porque lo encarnaste. Hay una diferencia inmensa, a menos, y muchas veces invisible, entre pensar en el futuro que deseas y vibrar como si ya estuviera vivo dentro de ti. Pensar es racionalizar, imaginar, planear, desear. Vibrar es incorporar, es sentirlo en el cuerpo. Habitar emocionalmente aquello que aún no se ha manifestado en el tiempo, pero que ya existe en frecuencia. Bruce Lipton nos muestra que las creencias moldean no solo nuestro comportamiento, sino también nuestra biología. Aquello en lo que creemos con suficiente fuerza altera nuestras hormonas, nuestras células, nuestro campo energético. Cada pensamiento que se convierte en creencia crea un ambiente bioquímico, y ese ambiente se vuelve el suelo sobre el cual nuestra realidad florece o enferma. Neville Goddard nos entrega una clave complementaria: la imaginación sentida como real es el inicio de una nueva línea de tiempo. No basta con imaginar, hay que sentir. Y no basta con sentir una sola vez. Es necesario sostener ese estado, incluso frente a la ausencia de pruebas externas, porque es esa coherencia emocional la que le comunica al universo que la nueva versión ya está lista para reflejarse. El mundo que ves allá afuera siempre es una respuesta a lo que vibras por dentro, pero esa vibración no siempre está alineada con tus deseos conscientes. Muchas veces, lo que realmente se siente es miedo a no lograrlo, inseguridad disfrazada de esperanza, ansiedad camuflada de fe. While el universo, tan sensible como es, no responde al disfraz, sino a la emoción desnuda que tu cuerpo está emitiendo. La realidad, a diferencia de lo que creemos, no es fija, es fluida, maleable, una danza constante entre posibilidad y colapso. Y lo que colapsa cada posibilidad es tu estado de ser, tu observación emocional, tu sentimiento sostenido. No estás aquí para convencer al universo de que te dé algo, estás aquí para convertirte en eso que deseas y permitir que el universo simplemente responda como un reflejo inevitable. La meditación cuántica no es un pedido al universo, es un ensayo vibracional de tu nuevo yo, un espacio donde respiras, sientes, agradeces, como si eso que anhelas ya hubiera sido recibido, porque, en esencia, ya lo fue. El tiempo lineal es simplemente el último en darse cuenta. No necesitas ver para creer, necesitas sentir para colapsar. Esa es la nueva lógica, la lógica de la conciencia despierta, de la espiritualidad viva, de la creación sutil que comienza no cuando el mundo cambia, sino cuando recuerdas que ya eres aquello que deseas manifestar. Y ahora, tal vez, sea el momento de silenciar el pedido y escuchar la vibración, de dejar de repetir lo que quieres y comenzar a vivir como quien ya lo recibió, con presencia, con totalidad, con integridad emocional, porque el universo
siempre atento, no escucha lo que dices, escucha lo que eres, y eso es suficiente.